Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confiese conmigo la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oremos brevemente. Padre, eres el amor más grande de mi vida. Eres el Dios de mi vida, eres el Dios de mi amor. Y por tu presencia estoy aquí. Por tu presencia están aquí mis hermanos y mis hermanas. He meditado esta palabra durante la noche. Ahora, por amor a ellos, por la fe de ellos, por la vida espiritual de ellos, permíteme hablar esta palabra con denuedo, con sabiduría, con libertad, con autoridad. Úsame como un instrumento para que ellos crezcan, para que ellos aprendan, para que ellos sean edificados en esta hora de la tarde. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. En esta tarde vamos a titular el mensaje de la siguiente manera: la verdadera naturaleza de una oveja del Señor. Repita conmigo: la verdadera naturaleza de una oveja del Señor. Y el texto que estaremos meditando, y será el único texto, Juan 10, 27. Aprendan, mis hermanos que predican, cuando alcancen este nivel de predicar de un solo texto, entonces yo podré decir que aprendieron a predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Les puse muy alto el estándar, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. En esta tarde vamos a meditar sobre un aspecto que nos involucra a todos los seguidores del Señor Jesucristo. La revelación de Dios desde siempre ha usado la figura de una oveja para representar a los fieles seguidores del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios, siempre en la Biblia, los creyentes son representados como un rebaño de ovejas. A su vez, el Señor Jesucristo es representado como el buen pastor. El buen pastor y su rebaño de ovejas es figura de la comunión espiritual del Señor Jesucristo y cada uno de nosotros, los que somos seguidores, los que siempre le seguimos. Ahora vamos a meditar en la figura de la oveja, ya que es un animalito. La oveja es muy dócil, tiene buena memoria para recordar rostros, rutas, caminos. Les gusta vivir en manadas para sobrevivir. Mire qué dato tan curioso de la oveja. Necesita vivir en manadas para sobrevivir, porque una oveja sola es muy indefensa y muy susceptible a perderse, a extraviarse. Por eso usted nunca debe de apartarse del rebaño. Entiéndase, apartarse de la iglesia, ausentarse de la iglesia, porque la iglesia es el rebaño del buen pastor, y cuando el creyente se aísla, se aparta, corre peligro de perderse y perderse para siempre. Qué trágico. Cómo Dios utiliza la figura en lo natural de la oveja como un animal que necesita vivir en la manada, estar en la manada, porque solas no pueden sobrevivir. En lo natural, las ovejas necesitan ser cuidadas, protegidas y alimentadas. Sigo hablando en lo natural. Las ovejas necesitan necesariamente, valga la redundancia, un pastor para su protección y seguridad.
Y anoche que yo meditaba en esto, de una manera muy personal, creo que Dios hizo este animalito llamado oveja como instrumento de revelación espiritual para ser usado como un ejemplo y figura para nosotros los creyentes. Porque a nosotros se nos compara espiritualmente como ovejas. El propósito principal, creo yo, de la existencia de las ovejas en lo natural es para ilustrar espiritualmente a cada seguidor fiel del Señor Jesucristo, y que debe de saber y entender que necesita vivir en comunión espiritual como un rebaño de ovejas. Así que mediten la importancia, hermanos, de estar juntos para formar espiritualmente la realidad del rebaño del Señor. Creo que es sabido por todos ustedes que en el Salmo 23 el Señor se revela como el pastor, y se habla de que cuida y alimenta sus ovejas por verdes pastos, junto a aguas de reposo. El Salmo 23, que no estoy predicando, pero solamente lo estoy comentando, es figura de la comunión espiritual de Cristo y la iglesia. Él el pastor y nosotros las ovejas. En la revelación de Dios, la oveja y los corderos han estado muy presentes en relación a la vida del ser humano desde el momento de su creación. Aprenda esto, por favor. Bíblicamente, la oveja o los corderos representan nuestra humanidad y también nuestra redención. Vamos a mirar algunos ejemplos. En el huerto, cuando estuvo Adán y Eva, cuando ellos vivían en el huerto, después que pecaron, la Biblia dice en el capítulo 3 de Génesis que Dios vistió la humanidad de Adán y de Eva con pieles de animales. ¿Y cuáles serían esos animales que fueron sacrificados para vestir a Adán y a Eva con pieles de animales? Creo yo que esos animales sacrificados, lo más probable es que hayan sido corderos. Desde el momento de la primera humanidad, Adán y Eva en el huerto, después que pecan, Dios los viste de pieles. ¿De dónde sacaría esas pieles? Lo más seguro que hayan sido de corderos sacrificados, porque el cordero representa la redención, el cordero representa a Cristo. Más adelante en la historia, fuera del huerto, la Biblia da testimonio de dos hermanos que presentan ofrendas al Señor Yahvé. Uno de ellos, con un nombre muy bonito, llamado Abel, ofreció a Dios lo mejor de sus ovejas como ofrenda por su propia vida. ¿Por qué se rieron, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Abel ofreció lo mejor de sus ovejas al Señor. Y esas ovejas, esos corderos, representaban su propia vida, su humanidad, consagrada, entregada a Dios como ofrenda. Continuamos en la revelación de la palabra. En la ley del sacrificio, ya dentro de la ley, el sacrificio principal por la liberación de los creyentes, hermanos, fue el Cordero de la Pascua. Acuérdense cuando Dios los sacó de esclavitud de Egipto, les ordenó que sacrificaran un cordero. En el Nuevo Testamento, la Biblia revela que la ofrenda de redención por nuestros pecados, por sus pecados, fue el Señor Jesucristo llevado al matadero como un cordero para ser hecho ofrenda a Dios. Y por esa ofrenda recibe
el nombramiento, el título de ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Ovejas y Cordero. Siempre Dios en su revelación ha usado ovejas y corderos para representar la humanidad redimida en sacrificio de redención. Por ello, la palabra de Dios compara a cada creyente que sigue de manera fiel al Señor Jesucristo como una oveja. ¿Cómo nos compara Dios en su palabra? Dígalo fuerte, como una oveja. Creo que quedó bien claro, ¿verdad? Ahora yo le voy a preguntar a su conciencia para que usted medite. ¿Es usted un fiel seguidor del Señor Jesucristo? Respóndase usted a sí mismo. Otra pregunta: ¿es usted un fiel creyente del Señor Jesucristo? Igual vuélvase a responder a sí mismo. Dos preguntas importantes. Si usted ha respondido con toda sinceridad estas dos preguntas, entonces bíblicamente usted puede ser una oveja del rebaño del Señor. Ahora, continuando, lo primero que debemos de saber a manera de fundamento es que el Señor Jesucristo dice que tiene ovejas. Él lo está diciendo personalmente en esa expresión. La primera expresión: mis ovejas. Qué maravilloso saber esto, ¿verdad? Que Él dice tener ovejas. Ahora la pregunta es saber si usted es una oveja de Él. Si yo soy una oveja de Él. Esta frase, mis ovejas, es una expresión de posesión. De hecho, la palabra mis, como comienza el texto, es un adjetivo posesivo que revela que estas ovejas son propiedad personal del Señor Jesucristo. Son suyas, son su propiedad, le pertenecen a Él. Y esto para nosotros que estamos escuchando esta predicación y que estamos analizando este texto de Juan 10:27 es muy poderoso, porque cuando dice mis ovejas está hablando espiritualmente de ciertos creyentes que Él ha tomado como propiedad personal. Estos fieles creyentes, fieles seguidores del Señor Jesucristo, son sus ovejas, son su propiedad. Ahora, sería bueno que nos preguntáramos una vez más en esta tarde, y no sé si pudiéramos tener por convicción la capacidad de levantar las manos y decir: hermanos, yo soy una oveja del Señor. ¿Cuántos en esta tarde pudiéramos por convicción y con toda libertad poder levantar la mano y decir: yo soy una oveja de su propiedad? ¿Cuántos pueden hacerlo? Hágalo, dígalo: yo soy una oveja de su propiedad. Mire qué importante ser una oveja de Él, tener esa convicción personal, tener esa libertad, sin titubear, sin dudar, de poder decir: yo soy una de sus ovejas y Él es mi pastor, Salmo 23, y con Él nada me faltará. Es asunto de fe, es asunto de convicción,
Es asunto de tener esa plena certeza en el alma de que somos sus ovejas y que Él es nuestro pastor, y por ser sus ovejas Él nos cuidará, nos proveerá, nos ayudará, nos guiará y nada nos faltará. Para que usted pueda ser una de sus ovejas, usted tiene que tener personalmente al Señor Jesucristo como el único y verdadero pastor de su vida. Esto es necesario para los que no tienen todavía la seguridad de ser ovejas del Señor, para los que están dudando todavía si son ovejas del Señor. Tienen que tener personalmente al Señor Jesucristo como el único y el verdadero pastor de su vida. Si usted no sabe o duda si realmente es una oveja del Señor Jesucristo, entonces este mensaje es para usted. Y a continuación le voy a mostrar por la Biblia, por este texto, 3 características espirituales muy propias, principales de los creyentes que verdaderamente tienen naturaleza de oveja del Señor. Y por estas 3 características espirituales vamos a medirnos cada uno de nosotros si realmente tenemos la naturaleza de una oveja. Porque puede ser que usted se emocionó porque se escucha muy bonito: yo soy oveja del Señor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y a lo mejor se emocionó porque escuchó muy bonito la promesa y levantó la mano, pero a lo mejor usted no tiene las características de una verdadera oveja. Gloria a Dios, amén. Así que es importante que usted conozca personalmente, que esté consciente si verdaderamente tiene en su interior la naturaleza de una verdadera oveja del Señor. Porque las verdaderas ovejas del Señor tienen 3 características y están reveladas en este texto. Gloria a Dios, aleluya. A ver, empiece a mirar cuáles serán las 3 características. 3 características hay aquí de los que son verdaderamente ovejas del Señor. Ejercite su discernimiento, use su discernimiento. La primera característica, aprenda, la primera característica de una verdadera oveja del Señor, ¿cuál es? Oye la voz del buen pastor. Esa es la primera característica del creyente que tiene naturaleza de oveja y que es en verdad oveja del Señor Jesucristo. Oye la voz del buen pastor. El Señor, hablando de sus propias ovejas, dice: oyen mi voz. Oyen mi voz. Ponga atención en esto y aprenda. El creyente que tiene espiritualmente la naturaleza de una oveja del Señor tiene la capacidad de oír de manera familiar, muy conocida, cuando el Señor le está hablando a su vida. Sabe distinguir la voz de su pastor de las voces extrañas. La voz del Señor escuchan, las voces extrañas las ignoran. He visto videos en las redes sociales donde hacen un experimento en lo natural, allá en el campo, donde ponen a prueba la atención de un rebaño de ovejas. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto ese video, donde hay ovejitas allí pastando, comiendo, y de repente llegan muchas personas extrañas ahí a donde están las ovejas, y esas personas empiezan a silbarles, a llamarles, a hablarles de muchas maneras. ¿Y qué hacen las ovejas? Como no son el pastor, simplemente las ignoran. Y las ovejas siguen pastando, comiendo ahí. Hermanos, no
les hacen caso a las voces extrañas. Ni la cabeza levantan, porque no es el pastor de ellas. Y de repente en el video aparece el pastor verdadero de esas ovejas, y con un silbido especial, que es un sonido familiar para ellas. Esas ovejitas dejan el pasto que estaban comiendo y le responden con un balido, porque es lo que hacen, ese es el sonido de las ovejas. Responden con un balido, el clásico sonido de las ovejas. ¡Bé! Y en el video se mira cómo vienen corriendo, hermanos, buscando al pastor, corriendo, saltando, alegres. Hermanos, lo que era una necesidad para ellas, el comer, lo dejaron por seguir al verdadero pastor, que les estaba hablando con un sonido, con una voz muy familiar para ellas. Y eso es en lo natural, en el rebaño de las ovejas. Ahora, en lo espiritual es lo mismo. Ahora vamos a lo espiritual. El creyente que es una verdadera oveja del Señor no andará escuchando la voz del enemigo. No andará escuchando la voz de los demonios. No andará escuchando la voz de los falsos ministros de ahora. La voz de aquellos que son enemigos de la cruz. No andará escuchando la voz de aquellos creyentes que se meten a dividir iglesias. No van a andar escuchando esa clase de voz. El creyente que es una oveja del Señor solo escuchará la voz de su pastor por medio del Espíritu Santo en su interior, en lo profundo de su interior, hablándole en su conciencia. Y la voz del Señor Jesucristo lo guiará, lo cuidará y lo sustentará siempre. Esta es la característica, la primera característica de los creyentes que tienen naturaleza de oveja. Ahora vuelvo a preguntar, usted como oveja, espiritualmente, ¿qué voz está escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? Si somos ovejas del Señor, una sola voz tenemos que escuchar. Y tenemos que estar familiarizados con esa voz. La voz del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Las voces extrañas, lo único que hacen es extraviar. Las voces extrañas lo van a querer sacar del rebaño del Señor. No ande escuchando esas clases de voces. Voces negativas, contrarias, ajenas al sentir del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo estaba escribiendo este bosquejo, meditaba también en esto, porque dice que las ovejas oyen su voz. Es la primera característica. Pero la pregunta es, ¿dónde se oye o dónde podemos oír la voz del buen pastor? ¿Dónde podemos oír la voz del buen pastor? Y yo llegaba a la conclusión que si en verdad somos ovejas del Señor, es muy fácil hallar la voz del Señor Jesucristo como buen pastor. Para el que es oveja del Señor, le es fácil hallar la voz del Señor para escucharle. Porque el Señor, como buen pastor, siempre habla con toda claridad donde están su rebaño, donde están sus ovejas. Es ahí principalmente donde podemos oír la voz del Señor como nuestro pastor, en el rebaño, con las ovejas. Escucha y aprenda esto: fuera del rebaño de sus ovejas, muy difícil que usted pueda escuchar la voz
del buen pastor. La voz del buen pastor se escuchará con claridad donde está el rebaño de las ovejas. Usted, fuera del rebaño de las ovejas, nunca podrá escuchar la voz del buen pastor con toda claridad. El oír la voz del buen pastor es un motivo grande para estar siempre dentro del rebaño de las ovejas. Sálgase del rebaño y usted nunca podrá escuchar con claridad lo que el pastor le está diciendo a sus ovejas. Dentro del rebaño, siendo parte del rebaño, siendo parte de las ovejas, estando con las ovejas, entre las ovejas, siendo una más de las ovejas del rebaño, es que usted, es que yo podré escuchar con toda claridad la voz del buen pastor. Muchos creyentes se pierden con toda facilidad al separarse del rebaño de las ovejas. Lo primero que sucede es que dejan de oír la voz del buen pastor y comienzan a oír la voz del enemigo, la voz de los demonios, y terminan totalmente perdidos y extraviados. Así que aquí tiene un motivo más para congregarse. ¿Quiere escuchar siempre la voz del Señor Jesucristo como su pastor? No se vaya del rebaño. No se salga del rebaño. No se aparte del rebaño. No se ausente del rebaño. Porque el pastor le habla a sus ovejas donde están reunidas. Donde está el rebaño, ahí se escuchará con toda claridad la voz del pastor. Segunda característica. Hay otra característica aquí de los creyentes que tienen naturaleza de oveja. La otra característica es: una verdadera oveja del Señor Jesucristo es conocida, muy conocida por el buen pastor. El Señor lo dice: yo las conozco. Claro que el Señor conoce a sus ovejas. ¿Cómo no las va a conocer? Si Él las cuida, las guarda, las bendice, las prospera, les provee, les ayuda, las consuela, las alimenta, ¿cómo no va a conocer a sus ovejas? Gloria a Dios. Escuche esto porque es muy poderoso. Otra característica principal: la verdadera oveja del Señor Jesucristo es muy conocida por el buen pastor. Medite lo que voy a decir. El ser conocido perfectamente por nuestro Señor Jesucristo es el privilegio más grande que puede tener un fiel seguidor del Señor. Piensa en esto: estar en la lista oficial, ser parte de la lista oficial de las ovejas verdaderas del Señor Jesucristo, es el logro más grande que puede alcanzar un fiel seguidor del Señor. Estar en la cuenta celestial de las ovejas que son propiedad eterna del Señor Jesucristo es la recompensa más grande para un fiel creyente. Aleluya. Porque Él dice: yo las conozco. Ponte a pensar qué tan conocido eres en el cielo. Qué tan conocido eres por los ángeles. Porque yo creo que hasta los ángeles saben quiénes son los verdaderos creyentes que en la tierra tienen naturaleza de oveja y que son propiedad eterna del buen pastor. Yo creo que los ángeles saben quiénes son, porque los ángeles son los que vienen a cuidarnos, ayudarnos, porque son ministros y servidores de los que seremos herederos de la salvación. ¿Acaso no ha escuchado la promesa del Salmo 91? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te cuiden y te guarden. Gloria a Dios, amén, aleluya a Dios. Ahora, escucha esto. Hay creyentes, esto es trágico lo que voy a decir.
Y espero que usted no sea uno de ellos. Es trágico. Hay creyentes que son totalmente desconocidos en las congregaciones. Sí los hay. Y más en esas iglesias grandísimas de 500, 600. Muchas veces, hermano, ni el mismo pastor, hablando humanamente, conoce quiénes son los que se congregan ahí. Una de las ventajas de las iglesias medianas o pequeñas como esta es que uno como pastor puede conocer a todas las que son ovejas. Pero en esas iglesias grandísimas hay muchos creyentes que son totalmente desconocidos en las congregaciones. Otros apenas son conocidos, Pero hay creyentes en las congregaciones que son muy reconocidos espiritualmente delante de Dios, porque el Señor Jesucristo dice: yo los conozco. El Señor conoce perfectamente a los creyentes que tienen naturaleza espiritual de una verdadera oveja de su rebaño. Ahora, puede ser que en la congregación pocos te conozcan. Puede ser que en la congregación pocos te conozcan. Pero si usted es un fiel seguidor del Señor Jesucristo y ha aprendido a través de los años a vivir conforme a la dirección, conforme a la maravillosa voz del Señor, que es su poderosa palabra, entonces usted es una oveja muy conocida y muy amada por el Señor Jesucristo, aunque muchas personas no te conozcan en la propia congregación. Lo importante es que Él te conozca. Esa es la idea que te quiero transmitir. A lo mejor en la misma congregación muchos te ignoren y no eres popular, no eres conocido. A lo mejor en la propia congregación estás en el anonimato, no sobresales en nada, pero eso no importa. Lo importante es que usted aprenda a caminar en la voz del buen pastor y por ello será conocido, muy conocido por él, aunque en la congregación pocos te conozcan. Esa es la idea. El Señor dice de sus ovejas: yo las conozco. Entonces Él conoce a sus verdaderas ovejas por medio de la atención a su voz. Él conoce a sus ovejas por medio de la obediencia al hablarles espiritualmente. Somos conocidos por el Señor Jesucristo como ovejas dependiendo de nuestra actitud. Muy importante la actitud. ¿Qué actitud tenemos cuando Él nos llama? ¿Con qué actitud correspondemos a la voz del buen pastor? Porque Cristo como pastor le habla a sus ovejas, y la actitud en responder y obedecer de cada uno de nosotros, de usted y de mí, determina si somos conocidos o no por el buen pastor. El Señor nos está hablando. Su voz está escuchando. ¿Cómo estamos respondiendo a esa voz? ¿Cuál es la actitud que tomamos en respuesta a esa voz? Tu actitud a la voz del Señor determina si eres conocido o no eres conocido. Muy importante la actitud, hermanos. Tenemos que hacer un lado esas actitudes negativas. Increíble, lo tengo que decir. Tenemos que hacer un lado esas actitudes tóxicas, contrarias, pesimistas. Si somos verdaderamente ovejas del Señor, permitamos al Señor que nos pueda conocer de verdad por una actitud de obediencia, de fe, de diligencia. Al oír su voz podamos responder, podamos estar atentos a ver qué es lo que quiere el Señor, a ver qué se le ofrece al Señor.
Porque las verdaderas ovejas no responden al extraño, pero al pastor diligentemente le ponen atención. Y según el grado de atención de tu vida para con la voz del Señor como buen pastor, eso determina si eres conocido o no eres conocido. Tercera característica, y ya vamos a finalizar el texto. Tercera característica de una verdadera oveja del Señor Jesucristo. El Señor, o más bien ellas, siguen al buen pastor. El Señor dice: y me siguen. Las verdaderas ovejas siempre seguirán al Señor Jesucristo. Aleluya. Creo que esta es la característica principal y la más sobresaliente de un creyente que tiene verdadera naturaleza espiritual de oveja. Su capacidad de seguirle en todo tiempo, lugar y circunstancia. El Señor dice que aquellos que son conocidos por Él como ovejas son los que tienen la capacidad de seguirle. Escuche esto: seguir al Señor. La característica principal, seguirle a Él como nuestro pastor, es muy importante. Muy importante para Dios, porque quiero que aprendas esto. El acto de seguir a alguien es una prueba de obedecer fielmente. Repítelo conmigo: el acto de seguir a alguien es una prueba de obedecer fielmente. Escucha, no se puede seguir a alguien si no tenemos la capacidad para obedecerle. Además, seguir a otro también implica ser humilde. Estar dispuesto a ser guiado. Eso implica seguir a otro. Seguir a otro significa que uno tiene que estar dispuesto a ser guiado, a ser enseñado, ser corregido, sancionado y, si es necesario, disciplinado. Eso implica seguir a otro. Por eso dije que seguir al Señor Jesucristo es la capacidad más grande, la característica principal y más sobresaliente de un creyente que verdaderamente tiene naturaleza de oveja. Seguir a otra persona no es fácil. Nunca será fácil seguir a otra persona. Debes de tenerlo presente. No va a ser fácil seguir a otra persona. Y seguir al Señor Jesucristo tampoco es fácil. No es fácil seguir al Señor Jesucristo. En el tiempo cuando Él vivió en la tierra, muchos se le fueron al Señor Jesucristo. Bastante personas se le fueron cuando empezaron a escuchar lo contundente de la palabra exhortativa, la reprensión del Señor Jesucristo. Hermanos, muchos empezaron a irse. Y por un momento Pedro también se va. Por un momento Pedro también se va. Por un momento Pedro también se va. El mismo Señor Jesucristo le reprendió a Pedro diciéndole: ¿te quieres ir también tú? ¿También te quieres ir tú? No es fácil seguir al Señor Jesucristo. Implica ser obediente, implica ser humilde, implica estar dispuesto a que nos regañen, a que seamos sancionados, exhortados, disciplinados, corregidos. Eso es lo que implica seguir al Señor. Tengo la seguridad que todos aquellos que se fueron
al tener tropiezo con la palabra del Señor, la predicación, porque decían, dura es esa palabra para recibirla, y se fueron, se iban. Yo creo que todos aquellos que se fueron, ninguno de ellos fue reconocido como una verdadera oveja del rebaño del Señor. Así que mi hermano, mi hermana, usted debe de saber que la condición más grande para ser una verdadera oveja del rebaño del Señor es tener la capacidad de seguirle siempre en obediencia y humildad. Si usted no tiene la capacidad para seguirle siempre, en todo tiempo, con obediencia y con humildad, tristemente se lo tengo que decir. Si usted no tiene esa capacidad de ser obediente y de ser humilde para seguir siempre al Señor, usted nunca llegará a ser, nunca, pero nunca llegará a ser una verdadera oveja del rebaño del buen pastor. ¿Quiénes son las verdaderas ovejas? Las que se quedan siempre con Él, las que permanecen siempre en Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, ya voy a terminar, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Versículo siguiente, vamos a mirar el contexto. Mire, por oír, por ser conocidas y por seguir siempre, dice, yo les doy vida eterna a las ovejas, a sus verdaderas ovejas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta promesa es para aquel creyente que tiene verdadera naturaleza de oveja, por oír, por ser conocidas, por seguir fielmente al Señor Jesucristo, por ser una oveja de verdad, tiene la seguridad de la vida eterna. ¿Usted tiene la seguridad de la vida eterna? ¿Tiene la seguridad de eterna salvación? Eso determina si soy una verdadera oveja o no. A manera de conclusión, la verdadera naturaleza de una oveja se mide con su capacidad de oír y seguir fielmente al Señor en todo, al llamado del buen pastor, el Señor Jesucristo. Hermanos, usted debe de saber que el Señor Jesucristo es su verdadero pastor. Él es su verdadero pastor. Él es tu pastor. A Él le debes tu vida. A Él le debes tu seguridad. A Él le debes tu provisión. Él es tu pastor. Ahora, ¿cuánta atención le estamos dando a la voz de nuestro pastor? Y no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de Él. ¿Cuánta atención le estamos dando a la voz de nuestro pastor? Hoy muchos tuvieron que estar aquí porque el Señor les habló desde temprano. ¿Y dónde están? ¿Por qué no están? ¿Acaso no venimos a escuchar la voz del buen pastor? ¿O será que solamente venimos a escuchar la voz de Abel? Si usted solamente viene a escuchar mi voz, va a tener muchas decepciones de mi persona. No debe de escuchar mi voz, debe de escuchar la voz de Él. Él es el buen pastor. ¿Qué tan conocido eres en obedecer la voz de tu pastor? ¿Qué tan conocidos somos? Una última pregunta. ¿Cuánto hemos seguido la voz de nuestro pastor? ¿Cuánto hemos escuchado la voz de nuestro pastor? 3 preguntas muy importantes. ¿Qué tanta atención le estoy dando a la voz de mi pastor? Regrésame al 27. ¿Qué tanta atención le estoy dando a su voz? ¿Qué tan conocido soy en obedecer la voz de mi pastor?
¿Y cuánto estoy siguiendo? ¿Hasta dónde estoy siguiendo? ¿En qué estoy siguiendo la voz de mi pastor? Póngase en pie, por favor.